Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Bueno, el año pasado, permíteme contar una pequeña historia en la cual estaba reflexionando, estaba meditando, pensando un poco. Con un grupo de jóvenes, aprovechando el feriado, nos fuimos a visitar el Parque de las Leyendas. ¿Cuántos han ido al Parque de las Leyendas? ¿Conocen el Parque de las Leyendas? Sí, ¿verdad? No sé cuántos habrán ido, y si no, bueno, los invito. Pero en esta ocasión no sentí la misma emoción como la primera que nos fui hace muchos años con un grupo de jóvenes de acá de la iglesia también. Incluso me acuerdo con un hermano subimos un árbol por acá, ¿no? En mi hábitat estoy, decía, no, acá, cualquier cosa. Muy bonita experiencia que hasta ahora lo recuerdo con mucho cariño, con mucha nostalgia. Bueno, en esta segunda ocasión no sentí lo mismo. En esta segunda ocasión no era igual. La primera vez fue única, lo recuerdo completamente. La segunda vez como que ya es repetitivo, otra vez, como que ya no llama mucho la atención, ¿verdad? Cuando empiezas a hacer lo mismo normalmente. Y apuesto que si voy una tercera vez, para la cuarta ya no voy a querer ir. No quiero saber nada, voy a decir. Bueno, eso digo hasta ahora, no sé qué cosas nos traerá la vida. Y en esa primera vez que vi, había visto animales que normalmente uno ve por televisión. Por ejemplo, un león. La primera vez que lo vi fue majestuoso, fue grande, fue impactante ver a ese león. Aunque estaba dormido, pero igual. Sientes la emoción de ver a este enorme animal, y como normalmente se lo conoce, el rey de la selva, ¿verdad? Y fue muy bonito, fue majestuoso. La segunda vez que fui ya no lo vi, ya no estaba. No sé qué había pasado con el pobre leoncito, se lo llevó de repente la pandemia, o cosas que pasan. Y la verdad, cuando uno visita los zoológicos, en este caso este lugar, la sensación cambia al ver a los animales, porque estás viendo a los animales encerrados, ¿no? Algunos que son muy dados al tema ecológico, creo que así se llama, están en contra de los zoológicos. No, deben ir a su hábitat los animales, deben estar allí. Tienen que ir a esos lugares. Y en cierta manera tienen mucha razón, porque un animal, cualquiera que sea, estar en un lugar encerrado pierde su instinto natural, está fuera de su hábitat, no es a sí mismo. Pierde mucho de su naturaleza, la caza, la búsqueda de la comida, el cómo desarrollarse en su día a día los animalitos. Es decir, pierden su lugar en donde sentirse animales. Pierden ese lugar. Y solamente se convierten en momentos de atracción, se convierten en momentos de recuerdo, como yo mismo los estoy contando. Y a veces, como digo, ¿no?, de tristeza, de pena, de burla a veces, ¿no? Mira por acá, que por allá, estos animales, así. Y en esa reflexión me puse a pensar, bueno, una de esas tantas reflexiones que uno hace, sobre todo en el ámbito cristiano. ¿No será que así nos ven muchas de las personas de afuera que no son creyentes? ¿No será que muchos de ellos ven así a la iglesia? Es decir, nos ven como un momento de visita nada más. Un momento para ver si, voy a visitar si acá pasa algo bueno. Si acá pasa algo llamativo, algo interesante. Otras personas nos ven con burla. Mira esos cristianitos, mira cómo cantan, cómo saltan, míralo, qué burla. En ocasiones por aquí han pasado burlándose. Se ríen. Hay otros que odian a la iglesia, odian a los cristianos. Jamás voy a ser yo cristiano, como les tienen cólera, repulsión. La última vez que hablé con un joven fue hace poco.
Él me decía que no se animaba a visitar la iglesia, no se anima a pisar una iglesia porque piensa que allí va a cambiar su vida. En cierta manera va a cambiar, pero yo no visito ese amigo porque yo todos los fines de semana me voy a fiestas y me gustan las fiestas, me dice. Me gusta salir con mis amigos. Me gusta también tirarme un poquito mi alcohol por ahí, ¿no? Y así me contaba con esa sensación. Y no quería ir a la iglesia por ese pensamiento, por esa idea que tiene. Además, cuando paso por algunas iglesias, allí hay puros viejitos. ¿Sí? Puro viejito. No, ¿qué voy a hacer ahí? Mis hermanos, y la gran mayoría de los jóvenes piensan así. No solamente jóvenes, sino también personas adultas, personas mayores, que nunca se animan a pisar una iglesia porque tienen algo contra la iglesia. Tienen una perspectiva diferente de la iglesia. Y ahí uno se pregunta, ¿desde cuándo nos empiezan a mirar de esa manera? ¿Desde cuándo nos empiezan a observar, a pensar de los creyentes de esa manera? Cuando yo voy a la iglesia primitiva, cuando voy a las primeras iglesias, yo las veo a esas iglesias en su hábitat natural. Se sentían ellas mismas las iglesias. Estas iglesias no movían solamente su localidad, mis hermanos, movían imperios. La primera iglesia movió un imperio completo, revolcó un imperio completo con su mensaje, con su vida, con su pasión de Jesucristo. No les conocían como aburridos, ay, qué pena, qué cólera. Claro que había sectores que estaban dispuestos a desaparecer a los creyentes. Y en medio de esa persecución, en medio de esa oposición, los creyentes seguían expandiéndose mucho más. Y así se lo digo. Si no me cree, revisamos un momento nada más. No va a ser nuestro texto de estudio en esta noche, pero acompáñenme a Primera de Tesalonicenses. Hace un par de meses estuve estudiando con ustedes Primera de Tesalonicenses y Segunda de los Tesalonicenses. Permítame recordarles lo que habíamos leído en cierta ocasión. ¿Cómo es que Pablo se había enterado de esta iglesia? Y no solamente Pablo, sino toda una nación completa. Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7 en adelante. Dice así: en tal manera que habéis sido ejemplos a todos los que han creído en Macedonia y Acaya. Eran regiones, eran provincias muy grandes. Porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, más aún en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que no tenemos necesidad de hablar nada. Versículo 9. Porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo en los cielos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Creo que lo estoy leyendo en otra versión. Pero note cómo esta iglesia de Tesalónica había impactado toda una provincia de Macedonia. Es decir, esta ciudad, Los Olivos, había impactado toda la provincia de Lima, todos los alrededores. Y no solamente eso, sino que se fue a los lugares lejanos de las provincias en donde ellas estaban. De tal manera que llegaban a evangelizar. ¿Qué tal? ¿Me permites hablar de Cristo? ¿Qué Cristo? Jesucristo, el que murió por... No, Pablo, gracias, ya lo escuché, mi vecino me enseñó, soy cristiano como tú. Y Pablo se queda sorprendido. Ni nosotros tenemos necesidad de predicar, porque ustedes lo han estado haciendo. Ustedes han estado impactando con su vida, ustedes han estado impactando con sus palabras. Y qué hermoso cuando una iglesia se siente en su hábitat natural. Esta iglesia, al menos de Tesalónica, no era uno que estaba encerrada, no era uno que daba pena, que daba tristeza, no estaba en una jaula, para nada, no eran ni siquiera de burlas, mis hermanos. Todos querían formar parte de ella.
Todos querían ser parte de lo que estaba pasando, de este gran movimiento. Y ahí es donde, permíteme preguntarte, ¿tus vecinos quieren ser parte de lo que tú haces domingo a domingo, a donde tú asistes cada domingo? ¿Tus familiares quieren eso que a ti te ha transformado espiritualmente? Los que están alrededor tuyo desean ir o tener lo que tú tienes espiritualmente, o se burlan de ti, o dicen, si así es él, ¿para qué voy a ir? Si así es ella, ¿para qué voy a ir a esa iglesia? Yo se les conté anteriormente. Yo estaba en el mercado tranquilamente con mi casera comprando mis especias para hacer mi rico pollo a la olla. Y viene una señora, entonces, por favor, pase, compre. No estaba tan apurado, la verdad. Y la señora, bueno, empieza a pedir una que otra cosa. No recuerdo los detalles, sinceramente, pero empieza a haber una discusión entre la casera. Una cuestión entre la casera, que no se habían puesto de acuerdo en el precio y esto del otro, y cosas así, hasta que la señora que estaba comprando dice, ay, estos cristianos son así, porque la vendedora de especias, la hermanita, es creyente, valga la redundancia. Es una cristiana. Ay, estos cristianos, dice la señora que estaba comprando. Ay, así son. Y la hermanita dice, ¿qué? Perdón, no le escuché. Sí, es que ustedes son así los cristianos, y eso que otra cosa. Y la verdad, yo no había visto que la hermanita había hecho algo. Ella era inocente en lo que estaba haciendo. Yo entonces, para un poco entrar en la discusión, digo, ella no ha hecho nada, ella está bien, no le ha hecho nada malo. ¿Y para qué me metí en una discusión donde no me corresponde? Porque la señora me dijo, ¿y tú por qué te metes? ¿Qué haces? Me cayó la boca completamente. Y la cuestión es que la señora, por un pequeño malentendido, empezó a echar en el costal a todos los creyentes, a todos los cristianos. Si así son estos cristianos, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Ay, encima cantan sus coritos, ponen su música por aquí, aquí, allá, y ¿para qué? Lamentablemente, muchas de las personas que no son creyentes tienen esa perspectiva, ese pensamiento, esa idea de los creyentes, que seguramente no están viviendo bien su vida. Es aceptable pensar de esa manera cuando un creyente no está haciendo de testimonio correctamente. Pero ¿qué pasa de nosotros en nuestro día a día? ¿Nuestros vecinos piensan diferente? ¿Nuestros amigos, nuestras familias? Oye, ¿qué es lo que a ti te ha pasado? ¿Qué es lo que tú tienes que yo quiero? ¿Te estás levantando temprano? ¿Estás haciendo tu dieta, ejercicio? Sí, un ejercicio pero espiritual. Amén. El corazón alegre, hermoso el rostro, dice, ¿no? Oye, qué lindo ese rostro día a día cuando se empapa de la palabra de Dios. Y puedes confiar realmente en nuestro Señor. Así que lo que deseo hacer en esta noche, mis hermanos, es que veamos a la iglesia, a las primeras iglesias, a las iglesias que tenemos registradas en la palabra de Dios, en sus inicios, en su hábitat natural, donde no había nada por qué avergonzarse, donde no había nada por qué esconderse, ni por qué se burlaban de ellos, donde todos definitivamente estaban dispuestos a dar su vida por este glorioso y maravilloso mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Así que he titulado este sermón Una iglesia salvaje. Una iglesia salvaje. Así que eso es mi interés, que hoy en esta noche podamos ver la maravillosa iglesia en su hábitat natural, donde no hay cadenas ni jaulas que la puedan encerrar. Aleluya, dijo, ¿no? En la actualidad, si bien es cierto, los estándares para que una iglesia sea como debe ser están muy puestas a nuestro alrededor. Es decir, hay iglesias que son manejadas por medio de la mercadotecnia, por medio del marketing, por medio de la tecnología. Hay muchas cosas que uno puede rescatar de ello, pero muchas de estas iglesias son regidas específicamente por ellas. Por ejemplo,
Queremos que la gente venga a la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué tal si empezamos a hacer rifas en la iglesia? Empezamos a regalar cosas. Empiezan a haber muchos detalles. Puede que usted esté a favor o no. Eso es otra cosa. Pero son tipos de mercadotecnia, cosas atractivas que empiezan a hacer y cuando viene alguien hay que tirar un cohete arriba, no sé qué cosas. Pero en la actualidad muchas de esas iglesias están regidas de esa manera. Así que yo quiero que veamos realmente cómo es una iglesia en su hábitat natural, cómo es una iglesia que no tiene jaulas. Y por ello, acompáñenme a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículo 42, un pasaje muy conocido, muchos seguramente lo tienen de memoria, pero dice así, Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Hasta allí nada más, mis hermanos, hasta allí nada más. El libro de los Hechos, que yo de paso le invito para que pueda leerlo, no es un libro solamente de historia. No es un libro solamente que nos narra los hechos de los apóstoles, propiamente dicho. El libro de los Hechos es el libro de cómo poner en acción las enseñanzas de Jesús. Recuerden que Hechos fue escrito por Lucas, y Lucas tiene su propio evangelio. Y es maravilloso cuando uno va a leer desde esa perspectiva, porque no estoy leyendo acontecimientos históricos. El libro de los Hechos es poner en práctica lo que Jesús, en el libro de Lucas, está enseñando. El libro de Lucas nos narra los acontecimientos de Jesús, sus obras, sus milagros, sus palabras, todo maravilloso, hermoso. El libro de los Hechos nos narra cómo se pone en práctica eso. ¿Cómo se lleva a la acción esas palabras de Jesús? ¿Y quiénes son aquellos principales responsables? Los apóstoles. Y Lucas está registrando perfectamente esta verdad. Si el evangelio de Lucas es las obras de Jesús y el anuncio de las buenas obras, el libro de los Hechos, mis hermanos, es la puesta en acción de esas buenas nuevas. Es la puesta en acción de todo lo que han aprendido a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Si usted lee de esa manera el libro de los Hechos, le va a impactar bastante, porque no lo va a leer como narraciones, historias, va a leer cómo poner en práctica las palabras de Jesús, cómo hacerlo en nuestro día a día. Eso es maravilloso. Así que quiero que veamos entonces 4 puntos para que una iglesia esté en su hábitat natural y de esa iglesia aprender nosotros. ¿Ok? Primero, lo vemos en el inicio del versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La perseveración en la doctrina de los apóstoles. Toda iglesia que se hace llamar cristiana debería estar cimentada en la doctrina de los apóstoles. No en los apóstoles que hoy en la actualidad se llaman apóstoles a sí mismos. En los apóstoles que el Señor Jesús ha establecido. Los 12 apóstoles que conocemos y que tenemos allí en la palabra. Estas enseñanzas son las que dieron de manera oral a la iglesia. Pero que día a día Pedro, Juan, Jacobo en el arca y todos los demás estaban enseñando a los demás discípulos, a los demás seguidores de Jesús. No tenemos las palabras tal cual literalmente que enseñaban día a día, pero sabemos lo que sí enseñaban. Sabemos lo que día a día el apóstol Pedro con los demás apóstoles estaban comunicando a la iglesia en general. De esa manera que se vio necesario registrar cuáles eran estas enseñanzas. Se vio necesario registrar las palabras, las doctrinas puras de la iglesia cristiana, para que no se vaya a perder, para que no vayan a venir otros infiltrados y aumentarle algo más, para que no vayan a venir otros extraños y quieran cambiar las palabras de Jesús que ahora los discípulos están anunciando.
¿Cuál era esa doctrina de los apóstoles? Sencillo, uno de ellos es las buenas nuevas. Las buenas nuevas del Evangelio de Jesús. Lo tenemos de tapa a tapa desde el Nuevo Testamento. Pedro nos dice cuál era uno de los mensajes principales que estaba anunciando. Unos versículos más atrás, versículo 38, dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es nuestro mensaje que predicamos en la sociedad actual, en nuestro día a día. Escuchen algo muy importante, mis hermanos. No hay conversión sin arrepentimiento. No hay conversión sin arrepentimiento. Usted no puede llamarse cristiano si nunca se ha arrepentido de sus pecados. De la misma manera, no hay iglesia sin arrepentimiento. El primer paso para que uno pueda llamarse cristiano es arrepentirse de sus pecados. Ese es el primer llamado que hacía Pedro, que hacían los demás apóstoles a la sociedad. Arrepentíos, arrepentíos, vengan, doblen sus rodillas, pidan perdón al Señor. Eso es lo que debemos de anunciar en nuestro día a día. Porque una que otra vez me he topado con personas que llevan tiempo en la iglesia y les pregunto: ¿y tú en algún momento has recibido a Cristo? ¿Has hecho una oración de perdón? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Qué es eso? Yo solamente pasaba por la iglesia y me gustó como estaba y acá estoy, ya llevo un par de años. No, lo que tú estás camino al infierno, eres un reo del infierno acá. Necesitas arrepentirte de tus pecados para que puedas pertenecer a una iglesia. Y eso es lo que la sociedad de hoy necesita: arrepentimiento. Muy poco se habla del arrepentimiento en las iglesias. Muy poco se escucha sobre este gran anuncio de arrepentimiento, porque a nadie o a la mayoría le gusta retractarse de sus palabras. Jamás yo me voy a arrepentir ante alguien. Jamás voy a pedir perdón. Nunca, un macho, un hombre, jamás. Así era mi padre. Años después, llorando como un niño, pidiendo perdón al Señor. ¡Oh, qué maravilloso es el Evangelio cuando transforma vidas! Un hombre capaz de dejar a sus hijos, dejar a su familia, de abandonar su hogar, de convertirse de todo lo que había hecho en Cristo Jesús al abandono, prefería la muerte antes que arrepentirse de sus pecados. Ese era mi padre. Y ahora sirviendo al Señor. ¡Oh, qué maravilla! Eso es hermoso. Cristo transforma vidas. ¿Lo cree? Cristo transforma vidas. Pero para que haya transformación, necesita haber mensaje de arrepentimiento. Necesita haber un llamado a arrepentirse de nuestros pecados para que el Señor empiece a obrar en nuestras vidas. Y eso es necesario día a día. Como predicadores, que tengo la gran bendición de estar frente a ustedes, eso es un llamado tan necesario y a la misma vez una responsabilidad tan grande, porque no queremos pararnos aquí para entretener a la gente. Si quiere entretenimiento puede irse a los centros comerciales, a cualquier lado. Acá venimos a predicar la palabra de Dios, y la palabra de Dios, el mensaje de arrepentimiento duele, muchas veces duele, y a nadie le encanta el dolor, ¿verdad? No nos encanta el dolor, pero ese es el llamado del arrepentimiento. Una iglesia que está en su hábitat es aquella que siempre predica la palabra de arrepentimiento, el llamado al arrepentimiento, porque en ella descansa el Evangelio de Jesucristo. Obviamente en las obras de Jesucristo, pero es básico entender el arrepentimiento para disfrutar de las grandes bendiciones que obtenemos en nuestro Señor Jesús. ¿Estás enseñando a otros la palabra de Dios? ¿Estás predicando a otros, a tus vecinos? De repente, lo que dije al inicio, que tus vecinos no quieren ser como tú, tu familia no quieren tener nada con lo que tú haces dominicalmente.
Bueno, ¿por qué no es un nuevo inicio en tu vida? Que deseen tener lo que tú tienes, que deseen escucharte, cómo compartes el mensaje de la palabra de Dios en sus vidas. En marzo iniciamos, como ya dije, Noches en Familia. Traiga a su familia. Es que a mí no me quieren escuchar, hermano. Entonces invítelo acá, que venga para que escuche el mensaje de Dios. La familia es un gran potencial para la sociedad. Y curiosamente, Satanás quiere destruir la familia. Satanás le encanta destruir a las familias. Satanás se deleita y va a hacer todo, mi hermano, mi hermana, amigo o amiga, para destruir tu matrimonio. Va a hacer todo lo que está bajo sus fuerzas para destruir tu matrimonio. Y si tú no estás cimentado en la palabra de Dios, en la doctrina del perdón, de amor, de gracia, de restauración de Jesucristo, puedes ser presa fácil de Satanás. Tráigalos, invítelos para que escuchen. En marzo, en las noches, tercer servicio, tenemos Noches en Familia. Los invitamos a todos y usted también invite a su familia. Segundo elemento que podemos ver para que una iglesia esté en su hábitat natural es que la iglesia primitiva también perseveraba en la comunión unos con otros. Perseveraban en la comunión unos con otros. Así estaba la iglesia primitiva, las iglesias que podemos ver aquí en el libro de Hechos. Si usted se hace llamar cristiano, no puede vivir en soledad. Puede, pero no debería. Porque va a ser muy destructiva para su vida. Necesita vivir en comunidad con otros hermanos. Necesita vivir rodeado de personas que puedan velar por usted, que puedan orar por usted, que usted pueda relacionarse para que pueda pedir ayuda, para que pueda hablar. Necesito ayuda. Eso obviamente se hace por medio de la comunicación. Esto es básico. No puede haber cristianos solitarios. Va a ser muy difícil que puedan realmente tener una conexión y establecerse en esa maravillosa relación con Dios. Va a ser muy dificultoso. Necesitamos rodearnos con otros creyentes. Usted, mi hermano, mi hermana, que lleva años aquí en la iglesia, acérquese a los demás. A los que no le conozco, no importa. Dale la bienvenida. Bienvenido aquí. Pero tú eres mi vecino. No me di cuenta. Pero igual, bienvenido aquí. Acérquese a los demás. No importa si le conozco. Tengo vergüenza. Sáquese esa vergüenza hasta que no dé la primera experiencia de dar la bienvenida al otro. Va a ser muy complicado que usted deje a un lado eso. Saluda, conozca a otros, presente a los demás hermanos, a los demás amigos, para que de esa manera pueda haber esa conexión que necesitamos con Dios. Mucho hay de esa dificultad, mis hermanos, acá en la iglesia. Muchos observamos que se reúnen solamente en grupitos que se conocen hace 20 años. Y nunca dan a visitar a los nuevos, que les, hey, mi nombre es tal, fulano de tal, bienvenido, bienvenida acá, primera vez que vienen, sí, qué bueno, ¿qué tal te parece? Hey, ¿te gusta hacer deporte? Bien, ya ahí se conecta con otro hermano, asistes a un grupo de conexión, ¿quieres asistir? Te invito, vamos, dame tu número, tu WhatsApp, no tengo tu Facebook, no tengo Instagram, no tengo TikTok, dame tu TikTok, no sé. Pero conéctese, mi hermano. Rompa esa muralla de vergüenza, rompa esa muralla que tenemos de acercarnos a otros, para así generar la conexión que queremos en la iglesia. Comunión unos con otros. ¿Cómo cree que se comunicaban? ¿O cómo cree que había comunión en esos cristianos de la primera iglesia? ¿Separados? ¿En familias? ¿En clanes? No, había comunión unos con otros. Se hablaban, conversaban, aprendían de la palabra del Señor. Tanto así que en el texto más adelante dice que compartían hasta económicamente todo. Vendían sus terrenos. Acá está para los que necesitan, toma. Tanto era esa comunión que de esa manera lo hacían, lo desarrollaban, mis hermanos.
No tengo idea de lo que le voy a comentar a la otra persona. No importa. Es que no sé qué decirle. Escúchele. Nada más. Es que no soy experto en consejería. No importa. Escuche. No sabe cuánto puede impactar a la otra persona que solamente la escuche. ¿Sabes qué? Yo no sé cómo trabajar en esta manera, pero permíteme orar por ti. Porque nosotros no somos los que cambiamos personas, es Cristo. Y gloria a Dios si tenemos una que otras palabras que hemos podido aprender en el camino para aconsejar, para ayudar a otros. Pero si no, aprendemos entonces. Y si no, oramos. Es la mejor manera de poder estar en comunión con otros, escucharlos sus problemas. No tengo idea de lo que te voy a decir o cómo ayudarte, pero tengo lo mejor, que Dios puede obrar en tu vida. Rompa esas paredes, rompa esas murallas que le impiden acercarse a otras personas. Deje a los hermanos que conoce hace 30 años, busque a los nuevos, haga nuevos amigos con ellos. Yo muchas veces ni saludo a los hermanos durante la semana, porque quiero saludar a las personas nuevas. Al hermano que tiene 2 años, ya los conozco. Pero a la persona nueva quiero darle la bienvenida, que se sienta bien, a gusto, que regrese. Y si en otra oportunidad regresa, genial, hay otra forma de poder hacerle sentir en conexión acá en la iglesia, que pueda buscar a Dios. Comunión. Esta iglesia no le tenía miedo a la comunión. Sí, no había coronavirus en aquellos tiempos, pero igual confiaba en el Señor. Aquella iglesia disfrutaba haciendo eso. Y eso es lo que impacta, mis hermanos. Eso es lo que impacta cuando uno llega, saluda al otro y le hace sentir en un lugar bien cálido. Yo recuerdo cuando llegué a esta iglesia, recuerdo los hermanos que me saludaron, cómo me hicieron sentir en casa. Nunca me habían visto, pero ahí estaban. Y uno que otro, estoy acá 13 años. No sé qué hago, pero ahí Dios obró en estas personas. Y usted puede ser un vaso útil en la obra de Dios para que otros puedan conocer. Comunión. Salude a las personas nuevas. Búsquelos, hágalos sentir en casa. Invítelos a sus grupos. Invítelos al peloteo que hay los lunes. Invítelo a los grupos conexiones que hay durante la semana. Hay grupos conexiones que se dedican a estudiar la palabra, otros se dedican a comer, otros a no sé qué otras cosas. Pero hay para todo, hay para todo. Pero esa es la manera en cómo estamos en comunión, ¿verdad? Amén. Siguiente, tercer elemento de una iglesia salvaje. Me gusta esa palabra, salvaje. Esta iglesia perseveraba en el partimiento del pan. Ay, lo que a todos les gusta. El partimiento de pan es una expresión normalmente usada en el Nuevo Testamento. Se puede referir a 2 cosas. Uno, la cena del Señor, la celebración de la cena del Señor. Y otra puede ser usada también en comida, es decir, una cena normal. El contexto de lo que está hablando aquí el libro de Hechos hace más referencia a esta celebración de la cena del Señor. Es decir, recordar su sacrificio y a la misma vez anunciar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En esto perseveraban esta iglesia, semana tras semana. Lo hacían todos los primeros días de la semana, por si acaso. Es decir, los días domingo, fielmente. Así que esta iglesia estaba muy, mis hermanos, centrada en anunciar la venida de Cristo y su sacrificio. ¿Se da cuenta? No solamente tenían una comunión por reunirse, por pasar el momento, disfrutar, sino pensar en el sacrificio de Cristo. Pensar, meditar y anunciar la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Eso es lo que estaba haciendo esta iglesia. Ahora, no podemos dejar a un lado la celebración de la buena comida también, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos dejó el mejor ejemplo en su última cena, que estaba dando inicio a su sacrificio. También estaba disfrutando de un momento único con sus apóstoles, con sus discípulos. Y no me va a negar que cuando hay comida salen buenas conversaciones, ¿verdad? Y esas conversaciones se extienden 1 hora, 2 horas, y cuando uno se da cuenta de las 3 de la mañana, producto de la buena conversación que hay, de la buena comunión que obviamente puede salir de lo que
tenemos cuando estamos conectados con nuestro Señor. Eso lo aprendemos de nuestro Señor Jesús. Una noche muy profunda en donde Él dio mensajes muy profundos. La traición, su muerte y varias otras acciones. ¿Se da cuenta? Pero a la misma vez estaba marcando en sus discípulos, en sus apóstoles, estaba marcando momentos. Estaba creando momentos únicos que iban a durar para la historia de la iglesia. Celebramos la Cena del Señor. Jesús lo instituyó en un momento único. Y así lo vamos recordando constantemente. Cuarto elemento. Esta iglesia también perseveraba en la oración. Perseveraba en la oración. El cristiano que no ora es pobre espiritualmente. El cristiano que no ora es pobre espiritualmente. Decía Spurgeon, poca oración, poco poder. Mucha oración, mucho poder. El cristiano, el Hijo de Dios, necesita buscar el rostro de su Señor día a día. Necesitamos pasar tiempo día a día a los pies de nuestro Señor. Esta iglesia, mis hermanos, esta iglesia primitiva, esta iglesia de hecho experimentó lo que experimentó producto de la oración. No fue producto de la buena comida, que seguramente también lo hacían, pero era el poder que había detrás de ello. La oración, el Espíritu Santo obrando en esta iglesia. Esta iglesia conquistó todo un imperio producto de la oración. Esta iglesia creó un boom en toda esa nación producto de doblar rodillas, perseverando día a día en la oración. Día a día en la oración. Iglesia, ¿queremos matrimonios transformados? Necesitamos orar, necesitamos doblar rodillas. La guerra espiritual no se gana con productos o con cosas materiales. Se gana con armas espirituales. La guerra espiritual se gana con armas espirituales. Y uno de ellos es la oración. Necesitamos orar día a día, doblar nuestras rodillas. Ahora, a muchos no los vemos aquí los miércoles en la noche de oración. Entiendo que trabajo y otros temas además, pero hay quizás algunos que pudiendo no están. Les animamos para que puedan venir los miércoles a doblar rodillas juntos, para que pueda experimentar realmente el poder de Dios en su vida. ¿Cómo inicia? Con la oración. El poder de Dios en nuestras vidas inicia con la oración. Inicia en la oración diaria en tu vida. Vas a poder vencer al enemigo con la oración. Vas a poder realmente tener esas armas para usarla con la oración. Venga para que doblemos juntos las rodillas a nuestro Señor. La fe sin Dios no es fe. Eso es importante saberlo. La fe, alguien dijo, la fe no mueve montañas. Y eso es muy cierto. Quien lo mueve es Dios. Dios mueve montañas por medio de la fe. Pero si no oramos, no pasamos tiempo en oración, no vamos a mover ni un grano de arena. Nuestra fe tiene que estar anclada en nuestro Señor para ver realmente la transformación que queremos hacer. Y eso inicia en la oración. Nuestra fe, nuestra confianza que tengo en el Señor, mis hermanos, harán que sucedan muchas cosas. De lo contrario, ni un grano de mostaza vamos a mover. Venga, participemos juntos de la oración. Estamos creando grupos pequeños en donde ambos compartimos nuestras peticiones. Es una de las mejores formas de poder nuestra fe cimentarla en la palabra del Señor. Así que necesitamos, Iglesia de Palmas Reales, estar en nuestra hábitat natural. A veces pienso que las paredes nos están limitando
más que nos están impulsando a hacer grandes cosas. A veces pienso que simplemente nos limita y no nos permite expandirnos mucho más allá. Tenemos que ser capaces de perder la vergüenza, de invitar a nuestras familias, de invitar a nuestros amigos, de dar la bienvenida a alguien, de romper ese temor y poder crear esa comunión unos con otros. ¿Para qué? Para que podamos celebrar a nuestro Señor Jesucristo, para que podamos cimentar nuestra fe por medio de la oración. ¿Qué iglesia va a ser esa? Yo espero que esta iglesia, Palmas Reales, llegue a ser una de ellas. Una iglesia que realmente traspasa fronteras, mis hermanos. Una iglesia que practica su naturaleza, que vive en su naturaleza. Va a romper paredes, va a romper murallas. Y vamos a llegar a ver a ese león rugiente de la tribu de Judá, a nuestro Señor en todo su esplendor en nuestra vida, conquistando vidas, transformando vidas, derribando todo lo que puede haber a nuestro alrededor que obstaculice su obra. Como iglesia necesitamos practicar lo que se nos ha encomendado. Y sí, a eso me refiero con una iglesia salvaje, que vive en su hábitat natural, que no está limitada por paredes o por lo que tiene, sino que sale y predica el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué no iniciamos en este marzo? Invite a su familia, invite a sus amigos. Noches en Familia es especial para que podamos ver cómo Dios obra en las familias. Invite a los jóvenes, a otros hermanos, matrimonios, a los grupos conexiones que hay, para que podamos ver cómo nuestro Señor empieza a transformar vidas allí también. Pero empieza de ustedes, empieza de nosotros, empieza en mí, empieza en nuestro corazón. Diciéndole: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi alma, aquí está mi corazón. Yo quiero ser parte de esa transformación. No quiero estar con los brazos cruzados. Quiero ser parte de la transformación que tú haces en la vida de los demás. Nos ponemos de pie, por favor, hermanos. Mientras te pones de pie, inclina tu rostro, por favor. Acompáñanos solamente un momento. Hay mucha necesidad en nuestro país, no solamente por la situación política que está pasando, sino, créame, Satanás destruye más vidas que la política que está pasando en nuestro país. Oh Señor, te damos gracias porque tú eres fiel con tu iglesia. Permítenos a nosotros como tus hijos no vivir encerrados, no vivir limitados, porque no tenemos, Señor, esas limitaciones. Ayúdanos a ser como esta iglesia de Hechos que estaba dispuesto a predicar a todo a su alrededor, estaba dispuesto a anunciar a todas las personas el Evangelio de tu Hijo Jesús. Pero permítenos sumergirnos en oración. Oh, danos hambre para buscarte día a día. Danos hambre para sumergirnos en oración, más que 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Danos hambre para permanecer un tiempo largo, extendido en tu presencia. Perdónanos si hemos descuidado nuestras responsabilidades como creyentes, de saludar y dar la bienvenida a algunos que nos están visitando, creyentes nuevos, personas nuevas que nos están visitando. Perdónanos si hemos tenido vergüenza o simplemente no hemos tenido el interés. Ayúdanos a ver y a extender nuestros ojos afuera, Señor. Ayúdanos a ser como esta iglesia de Hechos. Oh, tú lo usaste grandemente. Puede que tu palabra en nuestros corazones haya sido sepultada producto de nuestro pecado, producto de nuestra duda, producto de nuestro desinterés, de tal manera que no nos interesa lo demás. Perdónanos, Señor. Ayúdanos. Enséñanos. Danos la fuerza, danos la habilidad de invitar a otras personas, de predicar tu palabra. O si no somos buenos con las palabras,
con nuestra vida, Señor, la mejor forma, con nuestra vida, con nuestro ejemplo en el día a día. Ayúdanos a ser como esta iglesia de Hechos, de impactar a lo que está a nuestro alrededor, no solamente con el deseo de impactar, sino de deleitarnos en lo que tú haces, transformar vidas, Señor. No solamente en el interés numérico, no en eso, sino en ese interés de ver cómo tú sacas de condenación a familias, sacas de condenación a personas y cómo ellas son transformadas por tu evangelio. Eso que sea nuestro ánimo, eso que sea nuestro impulso, el amor a nuestros prójimos, el amor a tu obra, el amor a las almas, el amor a la transformación que tu evangelio hace en la vida de los demás. Gracias por tu palabra y porque en ella podemos encontrar nuestra guía perfecta, Señor. Gracias. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.